Bueno, egun on danori, eskerrik asko etortzeagatik. Me acompañan en esta convocatoria el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, y el diputado general de Álava, Ramiro González. Les hemos citado aquí para presentarles el trazado alternativo que hemos acordado las tres instituciones para la ampliación del tranvía de Vitoria-Gasteiz al barrio de Zabalgana. Un trazado que tiene como objetivo desligar este proyecto del soterramiento del tren de alta velocidad en su entrada a Vitoria-Gasteiz y ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de disponer de este medio de transporte en un periodo de tiempo más breve. Gaur, Gasteizko tranbia, Zabalganara auzora zabaltzeko trazadura alternatiboa aurkeztu nahi dizuegu. Hiru erakundeok adostu dugu trazadura berria. Eta bere helburua da proiektu hau abiadura handiko trenaren proiektutik bereiztea. Gasteizko hiritarrei trenbiaren luzapena epe laburrago batean erabiltzeko aukera emateko. Como saben, el proyecto aprobado en su día está supeditado en una parte de su trayecto al soterramiento del ferrocarril y eso podía comprometer sus plazos de ejecución. De ahí que hayamos optado por desvincular los dos trazados de manera que no influyan el uno en el otro y permitan la autonomía del proyecto del tranvía de Zabalgana. La propuesta que hoy les presentamos discurre por el barrio de San Martín y contempla dos posibilidades de conexión con el centro de la capital gasteiztarra en el entorno de Lovaina, Madre Bedruna o Adriano VI, y otras dos con el barrio de Zabalgana a través de Teodoro Doublanc hacia la avenida del Mediterráneo o girando por Pedro Asúa para seguir por Teresa de Calcuta. La actualización del estudio informativo, que ya ha sido adjudicado, será quien analice y evalúe las ventajas e inconvenientes de cada una de las alternativas y realice la estimación de costes y plazos de ejecución. También analizará otras cuestiones relacionadas con la reubicación de los elementos urbanos afectados, itinerarios y recorridos peatonales, ajustes de tráfico rodado, etc. El resto del recorrido, una vez alcanzada la avenida del Mediterráneo, ya cuenta con un estudio informativo anterior que define el recorrido a través de la avenida Zabalgana, donde se bifurca y discurre por Naciones Unidas hasta el bulevar de Mariturri, por una parte, mientras que por la otra atraviesa la avenida Zabalgana y gira hacia Derechos Humanos para continuar hasta la intersección de la avenida Reina Sofía en el bulevar Mariturri. Se trata de un recorrido en metros muy similar al anterior, algo menos de 6 kilómetros, aunque la longitud definitiva dependerá de la solución que finalmente se elija para las conexiones tanto del centro como de Zabalgana. También se están analizando los emplazamientos de las cocheras que darán cobertura a las ampliaciones del servicio tranviario y para las que se barajan dos ubicaciones, una en la zona de Aretxabaleta y otra en el barrio de Salburua. Informazio azterlana aurtengo urte bukaeran bukatzea espero dugu. Horren ondoren, jende aurrean jartzeko beste fase bat egingo da, proiektua ezagutzeko eta alegazioak aurkezteko. Dena aurreikusiteko epeen arabera garatzen bada, eraikuntza proiektua 2023an prest egon daiteke eta 2024 urtean obrak hasteko prest egon daitezke. Una vez que el estudio informativo esté finalizado, prevemos que a finales de este año se llevará a cabo una nueva fase de exposición pública en la que se podrá consultar el proyecto y presentar alegaciones y si todo va conforme a los plazos estipulados, podríamos tener el proyecto constructivo redactado en el 2023 y las obras podrían dar comienzo a lo largo del 24. Bien, por último, y antes de pasarle la palabra al alcalde de Vitoria-Gasteiz, me gustaría destacar el compromiso claro del Gobierno vasco con la movilidad sostenible en Álava
Y es que la inversión realizada y la comprometida hasta el año 2027 por el Departamento de Transportes en infraestructuras tranviarias y el bus eléctrico inteligente en Vitoria-Gasteiz supera los 300 millones de euros sin IVA. Tenemos la firme voluntad de que este esfuerzo inversor se mantenga año a año y que después de finalizar las obras de Salburua podamos acometer seguidamente las de Zabalgana, el barrio más poblado de Vitoria y uno de los más jóvenes, para conseguir un sistema de transporte público eficiente y cómodo que conecte los barrios de Vitoria entre sí y a estos con el centro. Las tres instituciones aquí representadas hemos visto esta oportunidad y estamos dando los pasos necesarios para hacerla realidad. Eskerrik asko, Kate jauna, zuria da hitza. Aurrera. Eskerrik asko, sailburu, diputatu nagusia, egun on guztioi. Eta alkatea naizen aldetik, benetan plazer bat da horrelako aurkezpen bat egitea, gure hiriarentzat oso estrategikoa den proiektua aurkezteko. Nire lehenengo hitzak izan behar dira eskertzeko bai Arabako Foru Aldundiari eta baita ere Eusko Jaurlaritzari beraien alegina horako proiektu bat martxan jartzeko. Eta elkarlana oso importantea da gure hiria aurrera garatzeko edo aurrerantz joateko, eta beraz alde horretatik estrategikoa diren proiektu horiek martxan jartzeko oso funtsezkoa da elkarlana sustatzea. Eta hori da hain zuzen ere, gaur ere hemen isladatzen duguna. Elkarlana, Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Gasteizko Udalaren artean estrategikoak diren proiektuak martxan jartzeko. Bestetik, esan beharra dago, Gasteiz hiria hiri berria dela, hiri jasangarria dela, eta aitortza hori jaso egin dugula nazioarte mailan, bai Europa mailan eta baita ere mundu mailan. Baina sakondu nahi dugu marka horretan, eta beraz horretarako oso importantea da jasangarriak diren proiektuak ere garatzeko ahalik eta azkarren gure hirian. Eta horietako batean dago mugikortasunari dagokionez proiektu hau, tranbiarena hain zuzen ere. Izan ere, guk maite maite ditugu oinez eta bizikletaz egiten diren joan etorriak Gasteizen, baina joan etorri horiek oinez edo bizikletaz ez baldin badia ematen, garraio publikoaren aldeko apostu irmoa egiten dugu. Eta garraio publiko hori modernoa izan behar da, elektrifikatua egon behar da, eta batez ere eraginkorra izan behar da. Eta tranbiak betetzen ditu baldintza guzti horiek. Garraio publiko modernoa delako, elektrifikatua delako, eta gainera ere oso eraginkorra delako frogatu den bezala. Alkate bezala, beraz, mugikortasunari dagokionez, jasangarria diren proiektuak martxan jarri nahi ditugu, eta beraz tranbia da olako bat. Eta azken hausnarketa bat, gaur ja Salburuako auzokideak ikusten ari dira tranbiaren luzapenaren lanak beraien auzoan, eta nik alkate bezala nahi dudana da Zabalganakoek ere ikustea ahalik eta azkarren tranbiaren luzapenaren lanak Zabalgana auzoan. Eta hori da asmoa gaur proiektu honekin. Por lo tanto, una reflexión rápida, en primer lugar, para agradecer al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Araba su compromiso con la ciudad de Vitoria-Gasteiz y por también defender el trabajo compartido desde la cooperación entre las administraciones vascas, alavesa y vitoriana, para poder poner en marcha proyectos que son estratégicos para Vitoria-Gasteiz. Gracias, por tanto, por vuestro compromiso con la ciudad y por vuestro compromiso con el trabajo en cooperación entre las diferentes administraciones. En segundo lugar, reivindicar el carácter sostenible y verde de Vitoria-Gasteiz, una ciudad que tiene ese reconocimiento a nivel europeo y a nivel mundial, pero que tenemos que seguir profundizando en el carácter de la sostenibilidad, de la habitabilidad y de los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030. Y entre ellos apostamos por la movilidad sostenible. Y eso es precisamente lo que hoy estamos presentando aquí. Un proyecto de extensión del tranvía para profundizar en la movilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz. Queremos y potenciamos los desplazamientos a pie y en bicicleta en la ciudad, pero cuando no se pueden dar a pie o en bicicleta, apostamos por un transporte público que sea de alta capacidad, que sea moderno y que además sea electrificado para evitar emisiones. Y el tranvía cumple esas tres
condiciones, porque es un transporte público de alta capacidad, muy eficiente, porque es un transporte público moderno y porque es un transporte público que no tiene emisiones, porque es eléctrico. Y en este sentido, como alcalde, de la misma manera que estamos viendo ya que los vecinos y vecinas de Salburua son testigos de las obras de extensión del tranvía al barrio de Salburua, yo como alcalde lo que quiero es que las y los vecinos de Sabalgana vean cuanto antes las obras de extensión del tranvía a su barrio, al barrio de Sabalgana. Y este es el objetivo y el compromiso que adquirimos también en la presentación de hoy. Y sin más, le cedo la palabra ya al diputado general. Egun on guztioi, Arabako Foru Aldundiaren izenean, konpromiso bikoitze erakutsi nahi dut gaur goizean. Lehenik eta behin, Gasteizekin eta haren garapenarekin. Euskadiko hiriburua, hiri modernoa eta irekia da, etorkizunari begira dagoen hiri berdea. Eta tranbia etorkizuneko apustua da. Azpiegitura arrakatatsua da, herritarrek erabili eta baloratzen dutena. Gasteizek arabar guztiei ematen die zerbitzua eta arabar guztiek jasotzen dute hiriaren onura. Arabako Foru Aldundiak Gasteizen alde egiten duen apustua irmoa da. Bigarren konpromisoa jasangarritasunarekin da, batez ere mugikortasun iraunkorrarekin. Funtsezkoa da mugikortasun deskarbonizetuan aurrera egitea eta tranbia urrats garrantzitsua da hori lortzeko. Como decía, la presencia de la Diputación Foral de Álava esta mañana en este acto obedece a un doble compromiso. En primer lugar, un compromiso con Vitoria-Gasteiz. Un compromiso con la Green Capital, con la capital de Euskadi, pero también con la capital de Álava, y eso no lo tenemos que olvidar. Porque Vitoria-Gasteiz es la ciudad que da servicio a todos los alaveses y alavesas. Es una ciudad moderna, es una ciudad cohesionada, dentro también de una Álava que tiene una alta cohesión social y territorial. Y esta ampliación supone un paso más en la cohesión social y territorial de Araba y de Vitoria-Gasteiz. Apostando por una infraestructura que además es una infraestructura de éxito indudable. Una infraestructura utilizada y valorada por los gasteiztarras y por el conjunto de alaveses y alavesas. Vitoria-Gasteiz es una ciudad que ha apostado por ser ejemplo en materia de movilidad. Y la Diputación Foral de Álava, junto con el Gobierno, participan en estas apuestas importantes y en estas infraestructuras que solo pueden ser abordadas desde la colaboración interinstitucional. Participa en el tranvía, participa en la ampliación al sur del tranvía, en la ampliación a Salburua, en esta ampliación hacia Zabalgana y participa en el BEI. Por lo tanto, plena colaboración y participación de la Diputación Foral de Álava en proyectos de movilidad en Vitoria-Gasteiz, en la capital de Euskadi y en la capital también de Álava. Y el segundo compromiso que muestra esta presencia es un compromiso con la sostenibilidad. Un compromiso con la sostenibilidad y especialmente con la movilidad sostenible. Tenemos que trabajar todas y todas en el proceso de descarbonización. A la movilidad corresponde un alto porcentaje de la energía que consumimos. Es necesario avanzar hacia su sustitución por la energía eléctrica. Pero también quiero trasladar una idea. Este proceso de descarbonización, este proceso de sustitución de las energías fósiles por la energía eléctrica en todos los ámbitos de la vida, y especialmente en el ámbito de la movilidad, solo es posible si incrementamos de forma muy importante la producción de energías renovables. No hay proceso de descarbonización, no hay proceso de electrificación de la movilidad si no hay producción de energía renovable. Y, por lo tanto, la apuesta firme por la movilidad sostenible es al mismo tiempo, y tiene que serlo, una apuesta firme por la producción de energía renovable. Y hoy creo que damos un paso muy importante, para terminar, en el desarrollo de esa ciudad del futuro, de esa ciudad cohesionada, de esa ciudad sostenible y de esa ciudad que aspira también, igual que es modelo verde para el mundo, a ser también
modelo en materia de movilidad para el mundo. Esa creo que es la pretensión compartida de las tres instituciones. Eskerrik asko. Muy bien, pues si queréis preguntar alguna cosita, esta sería la ocasión. Si el inicio de obra es 2024, para 2027 aproximadamente puede estar funcionando el tranvía. Pues efectivamente podría ser, si cumplimos un poco los plazos y los objetivos que he comentado, tanto en lo que es la aprobación del estudio informativo, como lo que son los proyectos constructivos, como los tiempos de licitación e inicio de obras, si pudiéramos iniciar, un poco como ha sido el deseo que he expresado y que corresponde también al deseo compartido por las tres instituciones de poder iniciar las obras en el 24, pues no se descarta en absoluto que para el 27 se pudiera poner en servicio, ¿no? Es un plazo razonable. La posible creación de cocheras en Aretxabaleta implicaría la ampliación hacia el sur con alguna nueva parada hacia ese sector. En principio, las cocheras se contemplan como necesidades derivadas de la ampliación del servicio de tranvía con la puesta en marcha de Zabalgana. El futuro, lógicamente, habrá que analizarlo posteriormente, ¿no? El transporte público, como mancha de aceite, se va extendiendo y en la medida de lo posible pues trata de dar mejores y mayores servicios al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Pero en principio la previsión de las cocheras se dimensionan en base a las necesidades conjuntas del servicio de tranvía en Vitoria-Gasteiz, teniendo en cuenta la ampliación de Zabalgana. El hecho de decantarse por cualquiera de las dos opciones que se plantean va a ser únicamente a decisión de los técnicos que hagan el estudio informativo, ir por un lado o por otro. Yo creo que las soluciones que se plantean, las dos alternativas, tanto la conexión con el centro como la conexión con Zabalgana, están analizadas en el estudio informativo, se van a analizar en profundidad en la medida de que ese estudio informativo estará finalizado, esperemos que para final de año, y después habrá, como he comentado, un proceso también de información pública para que la ciudadanía pueda opinar, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, pues se adoptarán las soluciones definitivas, ¿no? Yo creo que cada una de ellas, pues sus ventajas e inconvenientes, son soluciones que resuelven la conexión adecuadamente, pero lógicamente hay que elegir en cada una de las opciones una solución, ¿no? Respecto a lo que se sabía antes del paso por el soterramiento, sí que parece que hay un giro ahí que da en la calle Pedrasúa. Entiendo, no sé si se hace ese giro un poco extraño, digamos, para luego volver a Zabalgana. ¿Tiene que ver con el BEI eso precisamente o...? Bueno, es la doble alternativa que tienes. Sí, pero Sí. en una de ellas, de hecho, Sí. por lo que parece se busca precisamente ¿por qué hace ese giro tan extraño, quiero decir, hacia el norte y luego volver hacia el sur? Bueno, aquí hay una doble alternativa que hay que analizar porque, bueno, aquí hay una serie de pasos, quizás, bueno, los técnicos lo explican mejor, pero la superficie habría que analizar si hay un paso adecuado para el tranvía por aquí o tendría que ir por este otro lado. Por eso se establece esta doble alternativa. En todo caso, bueno, cualquiera de las dos sería válida, Hay que ver cuál es la que menos impacto tiene y la que mejor escenario urbano te deja. En ese sentido, el paso de Madre de Luna a Avendaño pasaría por un parque. Entonces, no sé si sería más interesante hacerlo por Adriano Sento o cómo está estudiado ese escenario. Sí, igual también. Lo que pasa, esta parte, el inconveniente que tiene es el parque. Es un hándicap que todos vemos y que tenemos bien en cuenta. Pero no es menos cierto que luego el giro hacia Sancho el Sabio es más fácil que por Adriano Sexto. Y entonces, bueno, también es que teniendo aquí los técnicos, igual a mí me da un poquito pudor dar las explicaciones, pero bueno, esa es la explicación por la que se ha metido esa posición, sí. Sí, a ver, están las dos alternativas y bueno, lo ha comentado bien el alcalde. El problema que hay es que en cualquiera de los casos hay que conectar con el ramal de Avechuco y con el ramal que va a Salburúa, con lo cual aquí se produce un radio de giro que es un poco ajustado, entonces tenemos que mirar a ver si realmente ese radio de giro se permite, o sea, es posible físicamente o no, y cuál es la afección. En cuanto a la afección al parque, pues bueno, tendríamos que buscar, entendemos que esta plaza lo mejor es no tocarla, pero bueno, está afectado por este giro, hay que elegir una de las dos. Ha comentado el consejero que la presentación de la extensión a Zabalgana
se desliga del proyecto de soterramiento y esta misma semana sí que se ha mostrado que podría haber algún plan B para la llegada del soterramiento y de alta velocidad. Va cambiando un poco los plazos y demás del soterramiento. Bueno, efectivamente, los plazos que hemos dado de previsión de desarrollo del tranvía de Zabalgana en sí mismos explican el porqué de la toma de decisiones en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad de que pudiéramos iniciar las obras en el 24. Esto, si estuviese supeditado a la integración ferroviaria del tren de alta velocidad en Vitoria-Gasteiz, no sería posible. Entonces, tendríamos necesariamente que demorar el inicio de las obras del tranvía de Zabalgana, ¿no? Entonces, la posibilidad de que una obra y otra tengan soluciones autónomas, pues permite que tengan vía independiente. Hay que tener en cuenta que en lo que es el trazado y los tiempos para acometer las obras del tranvía, la solución depende enteramente de nosotros. Y no es así, tanto en lo que es el tema de la integración del tren de alta velocidad en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una solución muy razonable la que se plantea, porque permite desligar lo que es la ejecución de ambas obras y garantizar que en unos plazos razonables se pueda acometer la obra del tranvía de Zabalgana, ¿no? Y en cuanto a los tiempos de la integración, bueno, pues ya hemos comentado más de una vez, en estos momentos la integración está todavía sometida al proceso de estudio informativo y los informes ambientales tardará lo que tenga que tardar. Decir que las instituciones seguimos compartiendo el objetivo de conseguir la integración del tren de alta velocidad de forma soterrada en Vitoria-Gasteiz, tal como pues compartimos sin ninguna duda, y que vamos a seguir trabajando para que eso sea posible, ¿no? Tanto en nuestra relación con el Ministerio de Transportes como en la buena relación que tenemos de trabajo entre las tres instituciones vascas, ¿no? Como bien ha dicho el Sailburu, lo que hoy estamos planteando es que el tranvía Zabalgana llegue cuanto antes, porque, como bien ha dicho, es un barrio muy poblado, de mucha población joven y que todavía requiere de un servicio público de alta capacidad que va a haberlo garantizado con el tranvía, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos planteando hoy es que el tranvía llegue cuanto antes a Zabalgana, porque entendemos que esta alternativa también da un servicio igual al que podría dar otras alternativas de recorrido. Y con respecto al soterramiento, yo como alcalde quiero dejar muy claro que solo contemplamos la llegada soterrada a Vitoria-Gasteiz, que hay un acuerdo institucional, como también ha reflejado muy bien el Sailburu, que ese acuerdo además se firmó con el propio ministro Ábalos en Vitoria en el 2019 y que además la propia sociedad de soterramiento trabajamos ya para poder compatibilizar el estudio informativo con el proyecto constructivo del soterramiento, ¿no? Entonces, bueno, que vamos a seguir dando pasos, pero que yo como alcalde de Vitoria-Gasteiz lo que solo contemplo es esa posibilidad, ¿eh? La misma semana se ha comentado la posibilidad, porque igual hay que afrontar o encarar un plan B para ese soterramiento. Sí, bueno, vamos a ver. Las cosas no son incompatibles entre sí. Evidentemente, la apuesta que hacemos el conjunto de las instituciones es por la integración soterrada, pero también hay que tener en cuenta, por lo menos en lo que corresponde a mi responsabilidad como consejero de Transportes, entre otras cosas del Gobierno vasco, que si después de los muchos años de obra que llevamos en el tren de alta velocidad cabe la posibilidad de poner en marcha el servicio cuanto antes, esa posibilidad no hay que desdeñarla. Y hay que tener en cuenta que después de muchas dudas y aplazamientos, pues en estos momentos lo que parece es que el estudio informativo del tren de alta velocidad entre Burgos y Vitoria se va a aprobar de forma inminente, que eso puede traer consigo la posibilidad de que las obras puedan estar finalizadas también en ese tramo entre finales del año 26 e inicios del 27, y si eso fuera así, teniendo el tren de alta velocidad a las puertas de Vitoria-Gasteiz, pues parece que tiene sentido el analizar la posibilidad de que pudiera ponerse en marcha cuanto antes, ¿no? Y eso no supone para nada poner en cuestión ni renunciar a la integración
soterrada del tren de alta velocidad en Vitoria-Gasteiz. Es una apuesta que mantenemos y que vamos a seguir manteniendo como Gobierno, en conjunción con las instituciones vascas aquí, que estamos aquí presentes, y también con el Ministerio de Transportes, que para eso hay una sociedad constituida, para eso nos juntamos, como decía el alcalde, el día 10 de mayo, y entre otras cosas, pues acordamos compatibilizar la redacción del proyecto constructivo sin esperar a que se apruebe definitivamente el estudio informativo. Sobre esta cuestión que también afecta a la Diputación Foral de Álava, que como sabéis forma parte de la sociedad que financiará la solución soterrada, pues también quiero pronunciarme. Creo que el compromiso de todas las instituciones, ha quedado claro hoy aquí, es la solución soterrada. No se contempla que haya una solución no soterrada de llegada de la alta velocidad a Vitoria-Gasteiz. Es el compromiso que también ha mostrado el Ministerio y, por lo tanto, creo que lo que nos corresponde a todos es trabajar para que la solución soterrada llegue cuanto antes. Y creo que es perfectamente posible, debe serlo, necesitamos que lo sea, compatibilizar los trabajos de llegada de la alta velocidad desde Burgos, los trabajos de conexión con la Y vasca, con los trabajos de integración soterrada en Vitoria-Gasteiz. Creo que eso es lo que tenemos que intentar entre todos, acelerando todo lo posible. Todo lo posible. Es un proceso complicado, es complejo, técnicamente es muy difícil, pero acelerando todo lo posible los procesos para que todo fluya, todo vaya más o menos al mismo tiempo y que cuando llegue la alta velocidad desde Burgos, pues tengamos la solución ya soterrada en Vitoria-Gasteiz. Creo que ese debe ser el objetivo compartido de trabajo del conjunto de instituciones. El alcalde y el diputado general verían interesante que la alta velocidad llegara antes del soterramiento, que las dos cosas llegaran en algún momento. No quiero insistir, yo creo que lo he dejado claro. Hay un acuerdo político entre todas las instituciones concernidas. La alta velocidad tiene que llegar soterrada a Vitoria-Gasteiz y esa es la única alternativa que barajo como alcalde de Vitoria. Para mí me corresponde defender el interés superior de la ciudad y en este proyecto entiendo que, como bien se ha dicho, se pueden compatibilizar las diferentes obras para que la llegada de la alta velocidad sea soterrada. Y hay un acuerdo como tal. Creo que además las administraciones que estamos aquí apostamos por el soterramiento. Creo además que hay un acuerdo, no creo, hay un acuerdo en la sociedad del soterramiento para que podamos compatibilizar la definición del estudio informativo con la redacción del proyecto constructivo y esa es la única alternativa que contemplamos en Vitoria-Gasteiz. Es reincidir un poco en lo que ya he dicho. Pues nada, sin más. Yo, insistir en lo que insisto. Mantenemos los compromisos, la solución de la integración soterrada del tren de alta velocidad de Vitoria-Gasteiz se mantiene como compromiso del Gobierno y se hará. Y se hará. Pero también digo que cuanto antes podamos poner en marcha el servicio, lo pongamos. Porque al final tenemos que dar servicio a la ciudadanía, llevan muchos años de inversiones en el tren de alta velocidad, y en la medida que podamos, porque se den las circunstancias oportunas o posibles, la coyuntura en el año 2027 nos lo dirá, ¿no? Pues que no perdamos la ocasión de poner en marcha el servicio, porque para eso se ejecuta la obra, ¿no? Y es cierto que tanto en Vitoria-Gasteiz como en Bilbao se prevén unas actuaciones de integración soterrada, que son operaciones urbanísticas también, que son muy interesantes desde el punto de vista de lo que es la transformación urbana de las ciudades, pero que no perdamos de vista que el objetivo del desarrollo del tren de alta velocidad es que la ciudadanía de Euskadi tenga la posibilidad de usar un servicio de esas características, moderno, rápido, cómodo, sostenible, y que eso, en la medida que fuera posible ponerlo en marcha cuanto antes, pues lo hiciéramos, ¿no? Lo hiciéramos. Entonces, en este sentido, se descarta, porque claro, el problema está en el nudo de Arcaute y en la parte de soterramiento. Se descarta cualquier posibilidad de habilitar, si no fuese posible, dentro del plan B, un posible apeadero o una estación provisional en la zona de Zurbano, de Raza o Garduña. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tener, como te decía, soluciones que nos permitan poner en marcha el servicio. Ojalá, porque los deseos pues a veces se cumplen, ojalá que para el 27 esté acometida la integración urbana soterrada. Ojalá,
bueno, tener plan B en la eventualidad de que eso no fuera, me parece que es también de sentido común. Y cada uno, lógicamente, mira lo que mira, ¿no? Yo miro los intereses desde el punto de vista de lo que represento como consejero de Transportes, ¿no? Los trozos de la lluvia.